Me casé con un hombre que fingía ser amnésico, luego descubrí su diario con todos los detalles de nuestra vida. Hace 2 meses encontré su diario mientras buscaba las llaves de la caja fuerte. Estaba escondido en una pequeña abertura del armario de su despacho, protegido por un falso panel de madera. Un cuaderno de cuero negro con más de 300 páginas escritas con su perfecta caligrafía. La primera entrada databa de hace 6 años, justo 3 días antes de nuestro primer encuentro. La vi hoy en el café, vestido blanco, cabello castaño rojizo, tomando un macchiato mientras leía a García Márquez. Iris G., así se llama según la tarjeta que dejó caer. Mañana volveré a ese café. Quedé petrificada. ¿Cómo podía recordar ese día con tanto detalle si supuestamente no recordaba nada de su vida antes del accidente? Para entender mi conmoción, debo explicarlo todo desde el principio. Conocí a Mateo hace 5 años y medio en un pequeño café literario de Valencia. Yo acababa de terminar mi doctorado en literatura y había vuelto a España después de años en el extranjero. Él se acercó con la excusa de pedir mi opinión sobre un libro. Tenía unos ojos grises hipnotizantes y una sonrisa tímida que contrastaba con su elegante presencia. Intercambiamos números y quedamos para cenar la semana siguiente. 3 citas después, justo cuando comenzaba a ilusionarme, Mateo desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Cuando ya había aceptado que era otro fantasma, más del dating moderno, recibí una llamada del Hospital Central. Mateo había sufrido un accidente grave. Un coche lo había atropellado mientras cruzaba la calle. Cuando llegué al hospital, un médico me explicó que Mateo había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Estaba estable, pero inconsciente. Y lo más impactante, yo figuraba como su contacto de emergencia en su cartera. Durante 2 semanas, visité el hospital diariamente, aunque apenas lo conocía. Cuando finalmente despertó, los médicos confirmaron lo que temían: amnesia retrógrada. No recordaba nada de su vida anterior. Ni su familia, era huérfano, según los documentos, ni su carrera como arquitecto, ni dónde vivía. Solo sabía su nombre porque así lo identificaron las enfermeras. ¿Quién eres tú?, fueron sus primeras palabras cuando me vio junto a su cama. Su mirada era genuinamente confusa. Soy Iris. Nos estábamos conociendo antes de tu accidente. Los siguientes meses fueron un torbellino. Como no tenía familia, me convertí en su único apoyo. Los médicos me explicaron que su memoria podría regresar gradualmente, o quizás nunca. Le ayudé a retomar su vida, a redescubrir sus gustos, a reconectar con algunos colegas de su estudio de arquitectura que entendieron su situación. Era como ver nacer a una persona adulta descubriendo el mundo por primera vez. Inevitablemente me enamoré de este nuevo Mateo. Era dulce, atento y parecía maravillado por cada pequeño detalle de la vida. Nuestra relación creció desde cero. Él nunca recuperó sus recuerdos del pasado, pero construimos nuevos. Después de 1 año, me propuso matrimonio con un anillo sencillo pero hermoso. No recuerdo mi vida antes de ti, me dijo, pero sé que quiero pasarla contigo de ahora en adelante. Nos casamos en una ceremonia íntima. Compramos una casa en las afueras de Valencia con un jardín donde planté rosas y hierbas aromáticas. Su carrera como arquitecto volvió a florecer. Yo conseguí una plaza como profesora universitaria. Formamos una vida juntos, basada en la honestidad y el amor que había nacido de circunstancias extraordinarias. Hasta que encontré el diario. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas. Sentada en el suelo del despacho, con las rodillas pegadas al pecho, iba leyendo cada entrada meticulosamente fechada y escrita. He conseguido averiguar dónde vive, un apartamento en Ruzafa. La he visto salir 3 mañanas seguidas, siempre el mismo camino, siempre a la misma hora. Mañana provocaré nuestro primer encuentro. El café funcionó perfectamente. Mostró interés en mí. Es aún más fascinante en persona. Su voz tiene un ligero acento, como si hubiera vivido en otro país. Tengo que saber más. Primera cita esta noche. He investigado sus gustos. Restaurante vegetariano, vino tinto, postre de chocolate. Todo debe ser perfecto. Cada página revelaba más detalles escalofriantes.
Mateo no solo me había observado antes de conocernos, había investigado exhaustivamente mi vida. Sabía dónde había estudiado, mis autores favoritos, mis alergias. Incluso mencionaba conversaciones con mi antigua casera para obtener información sobre mí. Pero eso no era lo peor. Conforme avanzaba en el diario, descubrí que el accidente también había sido planeado. No completamente. Obviamente no pretendía lastimarse tanto, pero sí había fingido ser atropellado por un cómplice para luego simular la amnesia. D.A. ha aceptado ayudarme con el plan. Será el próximo viernes. El hospital ya está arreglado. El doctor A cobró bien por mantener el secreto. La amnesia es la única forma de acercarme a ella sin levantar sospechas. Necesito que Iris me vea vulnerable, que despierte su instinto protector. Mi mente era un caos. ¿Por qué alguien haría algo tan elaborado? ¿Qué quería de mí? ¿Quién era realmente el hombre con quien me había casado? Las entradas posteriores al accidente eran aún más perturbadoras. Mateo documentaba meticulosamente cómo fingía no recordar, cómo estudiaba comportamientos de pacientes amnésicos reales, cómo practicaba reacciones de desconcierto frente al espejo. Hoy casi me equivoco al mencionar un lugar que supuestamente no conozco. Tengo que ser más cuidadoso. Iris empieza a confiar completamente en mí. La veo enamorarse día a día. El plan funciona incluso mejor de lo esperado. No sabes lo difícil que es mantener esta farsa cuando lo único que quiero es decirle quién soy realmente. En algunas entradas dejaba entrever que había algo más grande detrás de todo esto, algo relacionado con mi familia, pero nunca lo explicaba claramente. Mencionaba la deuda y la justicia sin contexto. La entrada más reciente era de hace apenas 3 días. 5 años casados. A veces me pregunto si podría simplemente olvidar el motivo original y continuar esta vida. La amo de verdad, pero cada vez que veo esa foto escondida en su cajón, recuerdo por qué empezó todo esto. Demasiado tarde para retroceder. ¿Qué foto? No tenía ni idea de qué hablaba. No guardaba ninguna foto escondida. Cerré el diario sintiendo náuseas. Mi vida entera había sido una elaborada mentira. El hombre que dormía a mi lado cada noche, que conocía cada centímetro de mi cuerpo, que sostenía mi mano cuando veíamos películas tristes, era un completo desconocido con una agenda oculta, pero no iba a confrontarlo inmediatamente. No, primero necesitaba descubrir qué foto mencionaba y qué deuda necesitaba saldar conmigo o mi familia, porque si algo había aprendido de esta situación era que la información es poder. Y por primera vez en 5 años quería tener el control. Durante los siguientes días me convertí en una actriz tan buena como Mateo. Le preparaba el desayuno con la misma sonrisa de siempre, le daba un beso de despedida cuando se iba al estudio. Mantenía conversaciones triviales durante la cena. Todo mientras investigaba meticulosamente. Primero busqué en todos mis cajones. No encontré ninguna foto misteriosa. Luego revisé sus cosas cuando se duchaba, buscando más diarios o pistas. Nada. Fui a la universidad y pedí acceso a los archivos digitales de periódicos locales. Busqué su nombre real, que confirmé en documentos oficiales. Mateo Dávila. No apareció nada inusual, solo algunos artículos sobre proyectos arquitectónicos. Entonces se me ocurrió buscar mi apellido, Gazette. Y ahí estaba. Un artículo de hace 15 años sobre el suicidio de un hombre llamado Esteban Dávila, después de perder toda su fortuna en inversiones fraudulentas. El artículo mencionaba brevemente que había trabajado como asesor financiero para varias familias prominentes, incluyendo los Gazette. Mi familia. Mis padres habían fallecido en un accidente de avión cuando yo tenía 18 años. Todo lo que sabía era que mi padre había sido un exitoso empresario inmobiliario. Nunca me faltó dinero. La herencia me permitió estudiar en el extranjero sin preocupaciones. ¿Podría ser que Esteban Dávila fuera el padre de Mateo? Que mi padre de alguna manera estuviera implicado en esas inversiones fraudulentas que llevaron a su suicidio. Necesitaba hablar con mi tío Javier, el único familiar cercano que me quedaba. Era el hermano menor de mi padre y siempre habíamos mantenido una relación distante pero cordial.
Mateo lo había conocido en nuestra boda, pero rara vez lo veíamos. Le llamé para invitarle a comer, inventando que necesitaba consultarle sobre inversiones. Aceptó encontrarse conmigo al día siguiente en un restaurante del centro. Esa noche, mientras Mateo dormía, volví a sacar el diario y releí algunas partes. Mencionaba a Jota en varias ocasiones. ¿Podría ser Javier? También hablaba de los papeles que lo probarían todo. ¿Qué papeles? Miré a mi marido dormido, su rostro sereno, con esa pequeña cicatriz en la frente producto del accidente que él mismo había orquestado. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué planeaba hacer conmigo? Por primera vez desde que nos conocimos, sentí miedo real de él. Javier llegó al restaurante con 15 minutos de retraso, como era su costumbre. Siempre tan elegante, con ese aire de superioridad que recordaba de mi infancia. Iris, querida, estás bellísima como siempre. Me besó en ambas mejillas con esa formalidad europea que nunca pareció natural en él. Después de pedir y charlar sobre banalidades, fui directa al tema. Tío, ¿alguna vez conociste a un hombre llamado Esteban Dávila? El cambio en su expresión fue instantáneo. Sus ojos se agrandaron y la copa de vino tintineó ligeramente en su mano. ¿Por qué preguntas por él? Encontré su nombre investigando algunas inversiones antiguas de papá. Parece que fue su asesor financiero. Javier dejó la copa y se inclinó hacia mí, bajando la voz. Esteban Dávila era un estafador. Se suicidó cuando descubrieron sus fraudes. Fue un escándalo terrible que tu padre logró mantener lejos de los periódicos. ¿En qué consistió exactamente el fraude? Desviaba el dinero de sus clientes a cuentas personales. Tu padre perdió millones. Algo no encajaba. Mi padre nunca había tenido problemas financieros, según lo que yo sabía. ¿Pero heredé mucho dinero cuando papá murió? Javier soltó una risa seca. Eso es porque tu padre era brillante. Recuperó todo y más después del desastre de Dávila. Algunos de los otros inversores no tuvieron tanta suerte. ¿Y qué pasó con la familia de Dávila? Tenía un hijo, creo, un muchacho que quedó huérfano. No sé qué habrá sido de él. Su respuesta parecía demasiado casual, como si intentara restarle importancia. ¿Se llamaba Mateo? Los dedos de Javier tamborilearon sobre la mesa. No recuerdo su nombre. ¿Por qué tanto interés en esta historia antigua? Curiosidad. Estoy escribiendo un artículo sobre fraudes financieros para la universidad. No me creyó, eso era evidente, pero tampoco presionó más. Durante el resto de la comida, intenté extraer más información indirectamente, pero Javier se había vuelto cauteloso. Al despedirnos, me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. Algunos secretos del pasado deberían quedarse allí, Iris. Te lo digo por tu bien. Regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Mateo no era el único que ocultaba cosas. Mi familia también tenía secretos. Cuando entré, encontré a Mateo en el salón, inclinado sobre los planos de un nuevo proyecto. Levantó la vista y sonrió. Era la misma sonrisa cálida de siempre, pero ahora solo veía al actor detrás de ella. ¿Cómo te fue con tu tío? Bien, lo de siempre. Está pensando en comprarse una casa en Ibiza. Mentí con la misma facilidad con la que él había estado mintiendo durante años. Suena interesante. Sus ojos me estudiaron brevemente, como si buscara algo fuera de lugar. Estoy agotada. Creo que me daré un baño. Mientras el agua caliente llenaba la bañera, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Sé que has estado haciendo preguntas sobre los Dávila. Tengo información que te interesará. Mañana, 11 es el Café Marina. Sin firma, sin contexto. Podría ser una trampa, pero también podría ser la pieza que faltaba en este rompecabezas. El Café Marina estaba casi vacío cuando llegué. Me senté en una mesa con vista a la puerta y pedí un café. A las 11:05, una mujer de unos 50 años entró. Cabello gris corto, gafas de montura gruesa, aspecto severo. Miró alrededor, me localizó y caminó directamente hacia mí. ¿Iris Gasset? Su voz era áspera, como si hubiera fumado demasiado. ¿Quién pregunta? Me llamo Carmen Vega. Trabajé como secretaria para Esteban Dávila durante 12 años. Mi pulso se aceleró. Tome asiento, por favor.
Carmen se sentó frente a mí, colocando un pequeño bolso sobre la mesa. Tu tío me contactó ayer. Está preocupado por las preguntas que estás haciendo. Me pidió que te disuadiera. Su franqueza me sorprendió, pero siempre pensé que merecías saber la verdad. ¿Qué verdad? Tu padre no fue víctima de Esteban, fue al revés. Sacó un sobre de su bolso. Esteban descubrió que tu padre estaba usando sus empresas para blanquear dinero del narcotráfico. Cuando amenazó con denunciarlo, tu padre y tu tío fabricaron pruebas para inculparlo de fraude. Sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Eso es imposible. Mi padre era un hombre astuto y despiadado. Carmen abrió el sobre y extrajo varias fotocopias. Estos son correos electrónicos entre tu padre y Javier, discutiendo cómo silenciar a Esteban. Y esto, deslizó una fotografía, es tu padre con Rafael Montero, uno de los narcotraficantes más buscados de aquella época. La foto mostraba a mi padre, más joven, estrechando la mano de un hombre corpulento en lo que parecía una fiesta privada. No era una prueba definitiva de nada, pero ciertamente era inquietante. ¿Por qué me muestra esto ahora? Han pasado 15 años. Porque el hijo de Esteban ha estado buscando esta información durante una década. Finalmente la encontró hace unos 6 años. Me miró intensamente. Mateo es muy persistente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Conoce a Mateo? Lo vi crecer. Después de la muerte de su padre, intenté cuidarlo, pero el sistema lo apartó de mí. Era un niño brillante, devastado por lo que le hicieron a su padre. Carmen hizo una pausa. Cuando reapareció en mi vida hace 6 años, estaba obsesionado con demostrar la inocencia de Esteban y exponer a tu familia. Y decidió usarme para ello. Carmen no respondió inmediatamente. Al principio, sí. Su plan era acercarse a ti para acceder a documentos familiares que pudieran incriminar a tu padre y a Javier. ¿Y después? No lo sé. Perdimos contacto hace unos 4 años. Me dijo que las cosas habían cambiado, que necesitaba tiempo para pensar. Recordé las entradas del diario. Ese era aproximadamente el tiempo en que sus escritos empezaron a mostrar conflicto interno, cuando comenzó a expresar sentimientos reales hacia mí. ¿Por qué decidió contarme todo esto? Carmen guardó las fotocopias de nuevo en el sobre. Porque Javier está planeando algo. Está asustado desde que empezaste a hacer preguntas. Y porque dudó, porque le prometí a Esteban en su lecho de muerte que cuidaría de Mateo. No pude entonces, pero quizás pueda ahora. Me entregó el sobre. Toda la información está aquí. Lo que hagas con ella es tu decisión. Pero ten cuidado con Javier. No es la persona que crees que es. Después de que Carmen se marchara, permanecí sentada durante largo tiempo, mirando el sobre cerrado frente a mí. Dentro estaban las pruebas que podrían destruir la memoria de mi padre y posiblemente incriminar a mi tío por conspiración. También explicarían por qué Mateo había entrado en mi vida con una identidad falsa. La pregunta era, ¿qué había sido real en nuestro matrimonio? ¿Y qué debía hacer ahora? Esa noche, Mateo llegó tarde. Tenía ojeras y parecía preocupado. Me besó distraídamente y murmuró algo sobre un proyecto complicado. Lo observé mientras se servía una copa de vino, estudiando cada uno de sus movimientos como si pudiera descifrar la verdad solo con mirarlo. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi escrutinio. Sí, solo estoy cansada. ¿Mucho trabajo? Un cliente imposible. Se sentó frente a mí. ¿Qué tal tu día? Interesante. Decidí arriesgarme. Me encontré con alguien que conoce a tu padre. El vino en su copa se detuvo a medio camino de sus labios. No parpadeó, no reaccionó visiblemente, pero pude sentir la tensión inmediata en su cuerpo. Mi padre creía que era huérfano. Ambos sabemos que eso no es cierto, Mateo. O quizás debería llamarte por tu verdadero nombre. ¿O Mateo Dávila es tu nombre real? Durante un largo momento nos miramos en silencio. Luego, lentamente depositó su copa sobre la mesa. ¿Cuánto sabes? Su voz era tranquila, resignada. Sé que no tienes amnesia. Sé que planeaste conocerme. Sé que mi padre de alguna manera estuvo involucrado en la muerte del tuyo. Deslicé el sobre la mesa.
y sé que me has estado mintiendo desde el primer día. Mateo miró el sobre pero no lo tocó. Sus ojos, cuando volvieron a encontrarse con los míos, estaban llenos de emociones contradictorias. ¿Has hablado con Javier? Sí, pero fue Carmen quien me contó la verdad. Una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. Carmen suspiró profundamente. Entonces sabes por qué empezó todo esto. Quiero oírlo de ti, toda la verdad, desde el principio. Te debo esa oportunidad. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos a ambos un momento para procesar lo que estaba sucediendo. Cuando se volvió, su postura había cambiado sutilmente. Ya no interpretaba al hombre amnésico que yo había conocido. Este era el verdadero Mateo. Mi padre no era un estafador. Era un hombre honesto que descubrió algo que no debería haber descubierto. Tu padre utilizaba sus empresas inmobiliarias para blanquear dinero del narcotráfico colombiano. Cuando mi padre encontró pruebas, intentó confrontarlo. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que reconocí de nuestros momentos más estresantes juntos. Al menos eso no había sido fingido. Tu padre y Javier fabricaron pruebas para incriminarlo. De repente, mi padre era el villano, acusado de desviar millones. Nadie creyó su versión. Perdió su reputación, sus amigos, todo. Una mañana, su voz se quebró ligeramente. Una mañana lo encontré en su despacho. Se había ahorcado. El dolor en su voz era inconfundible, real. Tenía 15 años. Me enviaron a vivir con unos tíos lejanos que solo querían el dinero del seguro. A los 18 me escapé. Pasé años intentando encontrar pruebas que exoneraran a mi padre, pero tu familia había cubierto todo perfectamente. ¿Y decidiste usarme para vengarte? Al principio, sí. Me miró directamente. Pensé que podrías tener acceso a documentos, cuentas antiguas, algo que demostrara la verdad. El plan era acercarme a ti, ganarme tu confianza, mediante una elaborada mentira sobre amnesia. Necesitaba una forma de explicar por qué no sabías nada de mí, por qué no tenía pasado. La amnesia fue conveniente. ¿Y el accidente? Fue real, aunque planeado. Un amigo me golpeó con su coche a baja velocidad. El médico estaba comprado para confirmar la amnesia. No anticipé la conmoción cerebral real ni las 2 semanas en el hospital. Caminó hacia mí, pero se detuvo a una distancia prudente, como si temiera que pudiera rechazarlo físicamente. Lo que no anticipé fue enamorarme de ti. Realmente enamorarme. Después del primer año ya no estaba siguiendo un plan. Estaba viviendo una vida que comenzaba a desear que fuera real. ¿Por qué no me contaste la verdad entonces? ¿Cómo podría? Por cierto, cariño, fingí amnesia para vengarme de tu familia, pero ahora te amo de verdad. ¿Habrías podido perdonarme? ¿No tenía respuesta para eso? Probablemente no. ¿Qué pretendías conseguir al final? ¿Exponerme? ¿Humillarme? ¿Arruinarme económicamente? Al principio sí, eso era exactamente lo que quería. Justicia, venganza. Suspiró, pero con el tiempo mis objetivos cambiaron. Encontré documentos que probaban la inocencia de mi padre, pero no sabía qué hacer con ellos. Cada vez que pensaba en utilizarlos, significaba destruirte a ti también. Y ya no podía soportar esa idea. ¿Los documentos que mencionas en tu diario? Sus ojos se agrandaron. Has leído mi diario. Lo encontré hace 2 meses. Esa es la razón por la que comencé a investigar. Entonces, sabes todo. No todo. Mencionas una foto en mi cajón. ¿Qué foto? Mateo dudó. La encontré hace años, cuando comenzamos a vivir juntos. Una foto tuya con Rafael Montero, el narcotraficante con quien tu padre hacía negocios. Estabas muy joven, quizás 15 o 16 años. Eso es imposible. Nunca conocí a ningún narcotraficante. La foto existe, Iris. Estaba escondida en una caja en tu armario. Intenté recordar. Tenía una caja con recuerdos de adolescencia, entradas de conciertos, cartas, fotografías, pero no recordaba ninguna con un narcotraficante. Muéstramela. Mateo asintió y subió al dormitorio. Regresó con una fotografía vieja. Era yo, efectivamente, con unos 16 años, sonriendo junto a un hombre de unos 40, en lo que parecía una fiesta en una piscina.
Este es Rafael Montero, señaló al hombre. Miré la foto con incredulidad. Este es Roberto, el socio de mi padre. Venía a casa frecuentemente. Organizaba fiestas para los hijos de los empleados de la empresa. Roberto Marín era uno de los alias de Rafael Montero. Era su identidad legítima para los negocios inmobiliarios. Mi mundo se desmoronaba por momentos. Toda mi infancia, todas mis memorias estaban siendo reescritas con esta nueva información. ¿Estás diciendo que crecí rodeada de criminales sin saberlo? ¿Que mi padre era un blanqueador de dinero para el narcotráfico? Las pruebas apuntan a eso, sí. Me levanté bruscamente, necesitando distancia. ¿Y qué hay de Javier? ¿También está involucrado? Javier era el enlace principal con los carteles. Tu padre proporcionaba la infraestructura empresarial, pero Javier era quien manejaba las relaciones. ¿Y ahora? ¿Sigue en ese mundo? Mateo asintió lentamente. Por lo que he podido investigar, sí. Sus negocios internacionales son una fachada. Mi cabeza daba vueltas. Mi marido era un impostor, mi padre un criminal, mi tío un narcotraficante. ¿Qué más quedaba por destruir? ¿Por qué no has usado esta información? ¿Por qué no has ido a la policía? Porque te expondría a ti también. No tienes nada que ver con sus crímenes, pero la prensa te destrozaría. La herencia que recibiste probablemente provenga de ese dinero sucio. Me apoyé contra la pared, sintiendo que mis piernas podrían fallarme en cualquier momento. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Mateo me miró con una mezcla de arrepentimiento y determinación. Eso depende de ti. Pero hay algo más que debes saber. Creo que Javier sospecha que sé la verdad. Últimamente he notado que me siguen. Y después de tu almuerzo con él, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que Javier podría hacernos daño? No lo sé, pero no me sorprendería. Tiene demasiado que perder si la verdad sale a la luz. Nos miramos en silencio, dos personas atrapadas en una red de mentiras que ninguno había tejido completamente, pero en la que ambos estábamos irremediablemente enredados. ¿Y qué hay de nosotros, Mateo? ¿Qué queda de real entre nosotros después de todo esto? Su mirada se suavizó. Mis sentimientos por ti son lo único real en todo este desastre. Te amo, Iris. Eso nunca fue parte del plan. Quería creerle. Parte de mí le creía. Pero la confianza que habíamos construido durante 5 años se había quebrado, y no estaba segura de si podría repararse. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. Se dirigió hacia la puerta. Iré a un hotel esta noche. No, me sorprendí diciendo. Quédate. No sabemos si Javier está vigilando la casa. Es más seguro que permanezcamos juntos mientras decidimos qué hacer. Mateo asintió, visiblemente aliviado de no tener que irse, aunque su alivio fue breve. Sabía que nada volvería a ser como antes. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo invisible. Mi mente repasaba cada momento de nuestra relación, intentando separar lo real de lo fingido. ¿Cuándo había dejado de actuar? ¿Cuándo sus «te amo» comenzaron a ser verdaderos? Y más importante aún, ¿qué haríamos con la verdad que ahora conocíamos? Durante los siguientes días, Mateo y yo vivimos en una extraña tregua. Compartíamos la casa, pero apenas hablábamos, cada uno procesando a su manera la nueva realidad. Yo revisaba obsesivamente los documentos que Carmen me había entregado, buscando entender el alcance de los crímenes de mi padre y Javier. Una tarde, mientras Mateo estaba en su estudio, recibí una llamada de Javier. «Iris, querida, necesitamos hablar urgentemente. Asuntos familiares». Su voz sonaba tensa, casi forzada. «Claro, tío. ¿Cuándo quieres que nos veamos?» «Esta tarde. En mi casa, a las 5. Ven sola, por favor». Colgó sin despedirse, dejándome con una sensación de inquietud. Subí al estudio donde Mateo trabajaba en sus planos. «Javier quiere verme, esta tarde, en su casa». Insistió en que fuera sola. Mateo dejó su lápiz y me miró con preocupación. «No deberías ir. Si no voy, sabrá que sospechamos algo». «Es demasiado peligroso, Iris. Javier no es un hombre que se tome a la ligera las amenazas a su estilo de vida. Precisamente por eso debo ir.
Necesito saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Discutimos durante casi una hora. Finalmente, llegamos a un compromiso. Iría a la reunión, pero Mateo me seguiría discretamente y esperaría fuera, listo para intervenir si algo parecía sospechoso. También llevaría mi teléfono con el grabador activado. A las 5 en punto, estacioné frente a la lujosa mansión de Javier en las afueras de la ciudad. Mateo estaba 2 calles atrás, monitoreando la situación. El ama de llaves me condujo al despacho, donde Javier me esperaba, mirando por el ventanal que daba al jardín. Se volvió cuando entré, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Iris, gracias por venir tan pronto. Sonabas preocupado, tío. ¿Qué ocurre?». Me señaló un sillón frente a su escritorio. Cuando me senté, noté que su mirada era calculadora, evaluando cada reacción. «He oído que has estado haciendo preguntas incómodas». Sirvió 2 copas de whisky y me ofreció una, que rechacé educadamente. «Sobre tu padre, sobre los Dávila. Simple curiosidad histórica». No creo que sea simple curiosidad». Dio un sorbo a su whisky, especialmente considerando con quién te casaste. Mi corazón se aceleró. «¿A qué te refieres?». «Vamos, Iris, ¿realmente creíste que no lo sabría? ¿Que no investigaría al hombre que de repente apareció en tu vida, conveniente y misteriosamente amnésico?». Mateo sufrió un accidente. Mateo es Mateo Dávila, hijo de Esteban Dávila. Su tono era cortante. El hombre que intentó destruir a nuestra familia, y tú te casaste con él. No tenía sentido seguir fingiendo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde antes de vuestra boda. He estado vigilándolo, esperando ver cuál era su juego. Caminó hacia la ventana nuevamente. Al principio pensé que iba tras el dinero. Luego, cuando pasó el tiempo y no hizo ningún movimiento obvio, me pregunté si quizás realmente te amaba. Se volvió, su rostro ahora sombrío. Pero recientemente ha estado hurgando en lugares peligrosos, haciendo preguntas a personas que no deberían ser molestadas. Está cerca de arruinarlo todo. ¿Arruinar qué exactamente, tío? ¿Los negocios ilegales que tú y mi padre construisteis?». Javier me miró fijamente, evaluando cuánto sabía realmente. Tu padre era un visionario. Vio oportunidades donde otros veían riesgos. Gracias a eso, tú creciste con privilegios, con la mejor educación, con seguridad económica. Gracias al dinero de la droga. Gracias a estrategias financieras innovadoras. Corrigió como si fuera una cuestión semántica. Tu padre nunca tocó la droga, nunca participó en la violencia, simplemente proporcionó un servicio necesario. Blanqueó dinero manchado de sangre. Javier suspiró, como si estuviera explicando algo complejo a un niño. El mundo no es blanco y negro, Iris. Tu madre lo entendía. Ella sabía mirar hacia otro lado cuando era necesario. Eso me sorprendió. ¿Mi madre lo sabía? Por supuesto. ¿Crees que podría no saber de dónde venía todo su lujo? Eligió no preguntar demasiado, pero no era ingenua. Dejó su copa. Y ahora tú tienes la misma elección. Puedes seguir con tu vida cómoda o puedes destruirlo todo por un estúpido sentido de justicia. ¿Es una amenaza? Es una realidad. Si tu marido continúa removiendo el pasado, habrá consecuencias. No solo para él, sino para ti también. El dinero que heredaste no sobreviviría un escrutinio legal detallado. Me levanté sintiendo una mezcla de repulsión y miedo. No puedes intimidarme, Javier. No es intimidación, querida, es preocupación familiar. Su sonrisa era depredadora. Dile a Mateo que se retire, que deje el pasado donde pertenece, o tendré que tomar medidas que preferiría evitar. ¿Qué tipo de medidas? Las necesarias. Se acercó, tomando mi mano con firmeza excesiva. Tengo contactos que tu marido ni siquiera puede imaginar, personas que resolverían este problema permanentemente con una sola llamada mía. Retiré mi mano bruscamente. Esto no terminará como esperas, tío. Ya veremos. Tienes 3 días para convencerlo de que desista. Después ya no podré garantizar tu seguridad, ni la suya. Salí de la mansión temblando de rabia y miedo. Mateo me esperaba 2 calles más abajo, como habíamos acordado. Cuando entré al coche, le relaté toda la conversación. «Tenemos que irnos, ahora mismo», dijo, arrancando el coche.
Javier no hace amenazas vacías. ¿Irnos? ¿A dónde? Tengo un lugar seguro preparado. Siempre supe que este día podría llegar. Mientras conducíamos de regreso a casa para recoger lo esencial, procesaba todo lo ocurrido. Mi familia, mi herencia, mi vida entera estaba construida sobre mentiras y crímenes. Y ahora mi tío, el hombre que había ocupado el lugar de mi padre después de su muerte, amenazaba abiertamente nuestras vidas. ¿Qué hay de la policía? Tenemos pruebas. Señalé mi teléfono donde había grabado la conversación con Javier. Javier tiene contactos en todas partes, incluida la policía. No sabemos en quién podemos confiar. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Huir para siempre? Mateo me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. No exactamente. He estado preparando un expediente durante años, documentos, grabaciones, pruebas de las actividades de Javier y la implicación de tu padre. Lo suficiente para destruirlos legalmente. ¿Y por qué no lo has usado? Porque también te expondría a ti. No quería hacerte daño. Llegamos a casa y rápidamente empacamos lo esencial. Mientras Mateo reunía sus documentos, recibí otro mensaje de Javier. Espero que estés tomando la decisión correcta. El tiempo corre. Salimos en menos de 20 minutos, dejando atrás nuestra vida construida sobre mentiras. Mateo condujo durante horas, tomando rutas secundarias, cambiando de dirección frecuentemente para asegurarse de que no nos seguían. ¿A dónde vamos exactamente? Tengo una cabaña en las montañas, cerca de la frontera francesa. La compré con un nombre falso hace años. Nadie la conoce. Anochecía cuando finalmente llegamos a una pequeña cabaña de madera oculta entre pinos. El interior era austero pero funcional. Una pequeña sala con chimenea, una cocina básica, un dormitorio y un baño. No es mucho, pero estaremos seguros aquí mientras decidimos nuestro próximo paso. Mateo encendió la chimenea mientras yo exploraba el lugar. En una habitación pequeña que servía como despacho, encontré cajas de documentos meticulosamente organizados. Los estantes estaban llenos de carpetas etiquetadas con nombres y fechas. «Has estado preparándote para esto durante mucho tiempo», comenté cuando regresé a la sala. «¿Desde que descubrí quién era realmente tu padre?» «Sí». Se sentó junto al fuego, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio. Pero nunca pensé que tendría que usarlo, especialmente después de enamorarme de ti. Me senté frente a él. ¿Cuál es tu plan ahora? Tenemos opciones. Podemos desaparecer, comenzar de nuevo en otro país con nuevas identidades. O podemos luchar, usar la información que tengo para exponer a Javier y limpiar el nombre de mi padre. Si elegimos luchar, ¿cómo nos protegemos de sus contactos? Tengo mi propio seguro de vida. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Esta contiene copias de toda la información programada para enviarse automáticamente a periodistas y autoridades federales si no ingreso un código cada 24 horas. Javier lo sabe. Es la única razón por la que sigo vivo. ¿Y si elegimos desaparecer? Entonces dejamos todo atrás. Tu herencia, mi carrera, nuestros nombres, comenzamos de cero. Me acerqué a la ventana observando la oscuridad del bosque. Cualquier opción significaba sacrificios enormes. Hay una tercera opción, dije finalmente. Negociar con Javier, ofrecerle un trato. Mateo me miró con sorpresa. ¿Qué tipo de trato? Le ofrecemos silencio permanente sobre sus actividades pasadas y presentes, a cambio de que reconozca públicamente que tu padre fue incriminado injustamente. Limpiamos el nombre de Esteban, pero dejamos a Javier continuar con su vida. ¿Permitirías que siga con sus negocios ilegales? No podemos detenerlo realmente, ¿verdad? Incluso con tus pruebas, tienes suficiente poder e influencia para evadir las consecuencias más graves. Me senté junto a él. Al menos así conseguirías justicia para tu padre, y podríamos intentar reconstruir nuestras vidas. Mateo consideró la propuesta en silencio. ¿Podrías vivir con eso? ¿Sabiendo lo que Javier ha hecho? ¿Lo que sigue haciendo? No lo sé, pero tampoco sé si podría vivir huyendo para siempre o exponiendo todo y destruyendo lo que queda de la memoria de mi padre. Tomé su mano. Lo único que sé con certeza es que, a pesar de cómo empezó todo entre nosotros, lo que siento por ti es real. Él apretó mi mano.
sus ojos reflejando el mismo conflicto interno que yo sentía. Necesitamos tiempo para pensar, para decidir qué es lo correcto. Esa noche compartimos la única cama de la cabaña. Por primera vez desde que descubrí su diario, no sentí un abismo entre nosotros. Ambos éramos víctimas de decisiones tomadas por otros mucho antes de que pudiéramos influir en ellas. A la mañana siguiente, mientras preparábamos café, Mateo recibió una llamada de un número privado. Puso el teléfono en altavoz. «Buenos días, Mateo». La voz de Javier sonaba casi amistosa. «Veo que han decidido tomarse unas vacaciones improvisadas». «¿Cómo conseguiste este número?» «Tengo recursos, como bien sabes. La pregunta es, ¿han tomado una decisión? El tiempo se acaba». Mateo me miró y asentí. «¿Queremos negociar?» «Interesante, los escucho. Nos reuniremos en terreno neutral, sin trucos, sin hombres escondidos. ¿Y qué proponen exactamente?» «Te lo diremos en persona. Mañana, mediodía, en el café del Museo de Arte Contemporáneo. Es público, concurrido. Estaremos seguros allí». Hubo un largo silencio. «De acuerdo, pero vengan con una propuesta seria. Mi paciencia tiene límites». Después de colgar, Mateo comenzó a prepararse meticulosamente. Seleccionó documentos específicos, hizo copias, preparó una presentación digital en su laptop. «¿Realmente crees que aceptará nuestro trato?» «No lo sé», admitió, «pero vale la pena intentarlo antes de tomar medidas más drásticas». Pasamos el día y la noche perfeccionando nuestra estrategia, repasando cada detalle, anticipando sus posibles respuestas. Era extraño. Después de años de mentiras y secretos, finalmente estábamos trabajando juntos en completa honestidad. Al mediodía siguiente, entramos al concurrido café del museo. Javier ya estaba allí, solo, sentado en una mesa apartada. Nos acercamos y tomamos asiento frente a él. «Bien, aquí estamos», dijo, su mirada alternando entre nosotros. «¿Cuál es esta propuesta tan importante?» Mateo colocó una carpeta sobre la mesa. «Un acuerdo simple. Tú emites una declaración pública exonerando a mi padre de todos los cargos de fraude, admitiendo que fue incriminado injustamente. A cambio, todas estas pruebas», señaló la carpeta, «desaparecen permanentemente». Javier ni siquiera abrió la carpeta. «¿Por qué haría algo así? Arruinaría mi reputación». «No necesariamente», intervine. «Puedes presentarlo como un descubrimiento reciente, que nuevas pruebas han salido a la luz, que como ejecutor del legado de mi padre, sientes la obligación moral de corregir este error histórico. Te harías pasar por un hombre honorable», añadió Mateo, «y nosotros nos aseguraríamos de que estas pruebas nunca vean la luz pública». Javier me miró con curiosidad. «¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Permitir que continúe con mis negocios a cambio de limpiar el nombre de un hombre que no conociste?» «No estoy de acuerdo con lo que haces, pero entiendo que exponer todo destruiría más vidas de las necesarias, incluyendo la mía». «¿Y si me niego?». Mateo sacó su teléfono. «Entonces, con un solo botón, todo esto llega a la Fiscalía Anticorrupción, a Europol y a 5 periodistas de investigación. Antes del anochecer, estarías camino a prisión». Javier nos estudió largamente, evaluando nuestra determinación. Finalmente, suspiró. «Siempre fuiste demasiado parecida a tu madre, Iris. Ella también era pragmática cuando era necesario». Volvió su atención a Mateo. «Redacta la declaración que quieres que haga. La revisaré. Pero nada de admitir directamente que participé en incriminar a tu padre, solo que han surgido nuevas evidencias que lo exoneran. Y tú te comprometes a dejarnos en paz», añadí, «sin vigilancia, sin amenazas. Vivimos nuestras vidas, tú vives la tuya. Siempre que mantengan su parte del trato, no tendrán problemas conmigo». Sellamos el acuerdo allí mismo. Durante las siguientes semanas, trabajamos en la redacción exacta de la declaración pública. Finalmente, un mes después, Javier ofreció una rueda de prensa como ejecutor del legado de mi padre, anunciando que nueva información exoneraba completamente a Esteban Dávila de los cargos de fraude que lo habían llevado al suicidio 15 años atrás. Los periódicos publicaron la noticia, aunque sin darle demasiada relevancia.
Para el mundo era simplemente la corrección de un error histórico en un caso financiero olvidado. Para Mateo era la culminación de una búsqueda de justicia que había definido su vida adulta. Esa noche, sentados en el jardín de nuestra casa, a la que habíamos regresado después de que la situación se calmara, Mateo parecía más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Cómo te sientes?», le pregunté, entrelazando mis dedos con los suyos. «En paz, creo, al menos con respecto a mi padre». Me miró. «Pero todavía tenemos mucho que reconstruir entre nosotros». «Lo sé, la confianza no se recupera de la noche a la mañana. ¿Crees que podrás perdonarme algún día? ¿Por cómo entré en tu vida? ¿Por las mentiras?». Contemplé la pregunta seriamente. «Creo que ya he comenzado a hacerlo. Entiendo por qué lo hiciste. Y aunque nunca podré aprobar los métodos, el hombre en que te convertiste durante nuestro matrimonio, ese hombre es real. A ese hombre lo amo. Ese hombre siempre fui yo. Incluso cuando fingía, mis sentimientos por ti nunca fueron fingidos. Lo sé ahora». Apreté su mano. «Y tenemos toda una vida para conocernos realmente. Sin secretos, esta vez». Nos quedamos en silencio, contemplando el futuro incierto pero esperanzador que se extendía ante nosotros. Nuestra relación había comenzado con una mentira elaborada, motivada por la búsqueda de justicia y venganza, pero en el proceso habíamos encontrado algo auténtico y valioso, un amor que había sobrevivido a la verdad. No sería fácil. La sombra de las mentiras pasadas aparecería en momentos inesperados. Las dudas surgirían en las noches de insomnio, pero estábamos dispuestos a enfrentarlas juntos, con honestidad, día a día. Y quizás esa era la verdadera justicia, no la venganza ni la exposición pública, sino la posibilidad de reconstruir algo hermoso y real a partir de los escombros de nuestras vidas anteriores, porque al final todos somos, en cierta medida, impostores buscando redención. La diferencia está en encontrar a alguien que nos acepte incluso después de ver nuestras mentiras desenmascaradas. Y eso, contra todo pronóstico, es lo que habíamos encontrado el uno en el otro.